Vamos a crear una nueva base de datos, en este caso para el ejercicio del presupuesto de viajes. Vamos a recordar un poco la planificación que tenemos. La base de datos se va a llamar bd-viajes y va a disponer, para lo que el ejercicio nos pedía, de 3 tablas. Vamos a guardar información en 3 tablas distintas. Por un lado tendremos la tabla destinos, recordando un poco el ejercicio a dónde se podía ir, eran continentes, Europa, América, Asia. Esa tabla de destinos va a tener 2 campos, ya os digo, esto siempre es teniendo en cuenta los requisitos a nivel de programación de la aplicación. En este caso nos decía que un destino tenía asociado un precio. Al final el objetivo del ejercicio era calcular el presupuesto de un viaje y ese presupuesto se calculaba en función de una serie de condiciones. Una de ellas era el destino y a cada destino tenía asociado un precio. Entonces, esta tabla de destinos tendríamos como clave principal un destino, es decir, no puede aparecer 2 veces Europa, 2 veces Asia, 2 veces América, es decir, va a ser cada uno va a ser único, y ese destino va a tener asociado un precio. El campo destino, además de ser el campo clave, es un texto, el nombre de un continente, y el campo precio, en principio no va a hacer falta decimales, va a ser un número entero. Bien, pues con esto ya tendríamos la información necesaria para la tabla de destinos. Otra información que tenemos que tener en cuenta para calcular el presupuesto era si el usuario quería unos seguros que eran opcionales. Entonces lo mismo, cada seguro tenía asociado un precio, era seguro de cancelación, seguro de equipaje. Entonces vamos a habilitar 2 campos, el tipo del seguro y el precio. Es decir, la columna tipo tendría cancelación, el tipo de seguro, equipaje, pérdida de equipaje se entiende, pero bueno, equipaje, y cada uno de ellos tiene asociado un precio. Es decir, si lo quieres, es un extra. Entonces el campo precio nos indicará el valor de ese extra. También, igual que antes, un número entero. Y lo mismo, el campo tipo es suficiente para ser clave. No vamos a tener varias filas con el mismo valor, por ejemplo, equipaje. Por último, la tabla presupuestos, es decir, esto son tablas que me sirven para calcular, para que la aplicación calcule el precio, y una vez que tenga el presupuesto voy a insertarlo. Vamos a suponer que quiero llevar una cuenta de los presupuestos que voy haciendo, entonces voy a necesitar una nueva tabla donde voy a hacer básicamente inserciones, es decir, cada vez que la aplicación calcule un presupuesto, insertará una nueva fila en esta tabla. Los campos que necesito son prácticamente todos los que me desglosen la información. Es decir, en ese ejercicio pedíamos un nombre de usuario, el destino se corresponderá con una de las filas de la tabla de destino, es decir, si vas a América, a Asia, ¿dónde vas? Duración, eran los días que ibas a estar, era un número entero. Si quieres seguro de cancelación, se va a corresponder con la fila esta de aquí, con lo cual ya sabremos el precio. Si quieres seguro de equipaje, lo mismo. Y cuál es el presupuesto final. Es decir, aquí en principio no vamos a desglosar los precios, sino que directamente vamos a decir, teniendo en cuenta todo lo que elegiste, el presupuesto es X dinero. Bueno, por si acaso vamos a, en lugar de ser un número entero, posiblemente que siempre sea un número entero, pero bueno, para manejar un poquito también números con decimales, vamos a hacer que este campo soporte un número con 2 decimales, correspondiente a un coste total del presupuesto. Muy bien, pues estas serían las 3 tablas que vamos a utilizar. En este caso, en la tabla de presupuestos, para ver algo distinto, vamos a ver cómo la clave principal de una tabla puede ser la unión de 2 campos. ¿Qué quiero decir entonces con nombre y destino con el asterisco? Que la clave de esta tabla es la unión de nombre y destino. Es decir, si yo voy a realizar el presupuesto de un viaje, por ejemplo, a América, por ejemplo, mi presupuesto tendrá el nombre de Carlos, destino América. Pero también quiero saber, por ejemplo, el presupuesto de un viaje a Asia. No estoy decidido dónde ir, entonces puede haber otra fila que lleve el nombre de Carlos y Asia. Lo que no puede haber es 2 destinos, digamos, al mismo nombre. Es decir, si ahora digo, quiero que me hagas otro presupuesto también otra vez para América, pero con unas condiciones distintas. Entonces, el viaje es el mismo, quiero ir a América, lo que quieres cambiar es algún dato de estos, la duración, no quiero seguro, etcétera. Entonces, en ese caso ya no es un viaje nuevo, es sobre el mismo viaje, sobre el mismo presupuesto, realizar modificaciones. Entonces, en este caso, la unión de 2 campos, nombre y destino, es la clave principal de la tabla. Bien, esto es un poco a modo de ejemplo, esto es muy subjetivo, depende de cada caso. Podría decir, no, te dejo hacer todos los presupuestos que quieras y mantener todos. Entonces, en este caso ya no valdría esto. Habría que poner
un nuevo campo, por ejemplo, autonumérico, que fuese código del presupuesto, identificador del presupuesto, y ya eso nos permitiría crear para todas las personas tantos presupuestos como sean necesarios. En este caso, para ver un poco cómo hacer que la unión de dos campos sea el campo clave, vamos a establecer esta regla. Una vez que estamos aquí dentro de MySQL, bueno, si tenemos cualquier otra pantalla, siempre pinchando en este iconito con una casa, página de inicio, volveríamos a esta pantalla, en la pantalla principal. Aquí tenemos la opción de crear una base de datos nueva, nos va a pedir el nombre, le vamos a llamar BD Viajes, como estaba previsto, es decir, un poco, bueno, pues seguir la ruta que tenemos. El juego de caracteres, ya hemos comentado otras veces, la forma en la que se codifica internamente la aplicación. Esta es la más recomendable y ya una vez que elegimos normalmente nos la suele ya sugerir. Vamos a crear la base de datos, ya tenemos aquí creada nuestra base de datos y en este primer paso vamos a crear las tres tablas que he previsto: destinos, seguros y presupuestos. Entonces vamos a crear la tabla destinos, vemos que tenemos dos campos, entonces vamos a indicar, no tiene mayor importancia, pero bueno, vamos a afinar un poco, destinos. Nuestra tabla de destinos va a tener un campo de tipo texto, destino, que es la clave principal, y otro campo de tipo número entero, que es el precio. Entonces, los campos que voy a crear serían destino, va a ser un texto. Recordemos que esto al final eran nombres de continentes. De todas formas, por si cambiamos de estrategia, empezamos a poner países o destinos un poco más específicos, vamos a dejar un espacio en caracteres bastante largo. Muy bien. Lo que sabemos es que esta es la clave principal y no nos hace falta indicar ningún valor más. Y el siguiente campo que necesitamos es el precio. Está previsto que fuese un número entero. En principio vamos a dejarlo libre, es decir, el tope máximo creo que son 10, 11, 12 dígitos, con lo cual más que de sobra. Podría incluso afinar un poco, decirle pues es un small int o un medium int, que son, al final son números enteros con menos capacidad. Es decir, si yo sé que aquí nunca va a haber un valor mayor que, por ejemplo, 1 millón o 10 millones, podría afinar un poco más. Pero bueno, no tiene mayor importancia. Muy bien, entonces aquí de momento no voy a poner ningún dato más. Ya tengo definido los dos campos que tenía previstos y cuál es el campo clave. Le damos a guardar y la tabla de destinos con sus dos campos ya estaría creada. Muy bien, vamos a pasar a otra nueva tabla. Sería la tabla seguros con los campos tipo y precio. Entonces vengo aquí a nuestra base de datos, voy a cerrar el videoclub, voy a abrir esta, BD Viajes, voy a crear una nueva tabla y la tabla se llama seguros. Va a tener dos campos, bueno, me ofrece 4, no hay ningún problema, con no usarlos suficiente. Vamos a recordar cómo se llamaban las columnas, tipo y precio. Vale, pues aquí vamos a poner tipo, esto va a ser un texto, también no es muy largo, con lo cual con unos 50 caracteres nos sobraría, y clave principal. Muy bien, y el campo precio, hemos dicho que era un número entero y sin ningún dato más. Entonces estas son tablas sencillas, no requieren ningún tipo de información más. Vamos a guardarla. Bien, vamos a crear por último la tabla de presupuestos. Vamos a recordar, la tabla de presupuestos tenía todos estos campos, nombre, destino. Habíamos decidido además que la clave iba a ser compuesta por dos campos, nombre y destino. Duración, seguro de cancelación, equipaje y presupuesto. Bien, cuando tenemos ya una tabla con varios campos, es recomendable no intentar crearla de una sola vez, sino que empezar, por ejemplo, por crear un par de campos o 3. Por si acaso MySQL produce algún error, no darle mucha información, que luego hay algún error y no podamos guardarlo. Entonces vamos a empezar por crear la tabla presupuestos y vamos a crear los dos primeros campos, nombre y destino. Bien, venimos aquí, esta es nuestra base de datos de viajes. Vamos a crear una nueva tabla, presupuestos, y le vamos a indicar, bueno, realmente solo voy a usar los dos primeros campos. Entonces recordamos un poco nombre y destino, nombre, destino, y aquí va a ser del tipo varchar, en principio pues un nombre de persona, bueno, pues con 30 caracteres debería bastar,
y el destino más o menos parecido. Son continentes. Bueno, vamos a poner también 30 caracteres. Para un destino nos debería de bastar. En este caso vamos a poner también, ya que estamos, la duración por 3 campos. Duración un número entero. Ya os digo, no es recomendable crear todos, porque en un momento dado puede producirse un fallo y bueno, así no perdemos demasiada información. Bien, la duración en principio, bueno, no hace falta que sea un número muy grande, un small int, por ejemplo, con 5 dígitos ya sería un viaje bastante más que de sobra. No vamos a indicar de momento que estos son los campos clave, lo vamos a hacer a continuación, ya que el campo clave va a ser la unión de estos dos campos. Entonces se va a hacer mejor una vez creada la tabla. Vamos a darle a guardar. Bien, no hay ningún problema, ya nos ha creado la tabla de presupuestos. Aquí tenemos los 3 campos que hemos creado. La forma de indicar ahora que estos dos campos, la unión de estos dos campos es la clave, sería más sencillo. Desde aquí le marcamos estos dos campos y aquí tenemos un acceso primaria en el que quiere decir que estos son la clave primaria. Le damos y ya está. Es decir, la unión de estos dos campos es la clave principal de la tabla. Vamos a completar la tabla. Nos faltaría 3 campos más: seguro cancel, seguro equipaje y presupuesto. Vamos a añadir, vamos a decirle por ejemplo que hay que añadir 3 columnas después de la última, después de duración. Bien, entonces la primera sería seguro cancel, seguro equipaje y presupuesto. Muy bien. La primera, viendo un poco la planificación, las dos primeras serían de tipo boolean, sí o no. Básicamente es lo que queremos guardar. Si elegimos aquí el tipo boolean, ¿vale? Bueno, básicamente cuando me pongo encima me sale una pequeña ayuda y ya me dice que esto es lo mismo que poner un número entero pequeño. Tinin es un número entero mínimo de un solo dígito y la estrategia es decir, bueno, si el valor es 0 es que es un falso y si no es 0 es que es true. Es decir, puedo guardar aquí, al final se van a guardar valores numéricos, por ejemplo 0 falso, 1 true. Entonces, elegir un boolean, vamos a elegirlo, pero sería lo mismo que es la estrategia habitual que poner un número entero, tinin, de un solo dígito. Esa sería un poco la idea. Vale, entonces estos dos serían esa pauta. Y el presupuesto, recordando un poco la planificación, el presupuesto era un número, en principio, con decimales, para tener un poquito también cómo se usan los números decimales. Para los números decimales tenemos varias opciones, estas 4 de aquí. El decimal es un valor que se utiliza sobre todo para números decimales pequeños, y a partir de ahí, si necesito números muy grandes, pequeños es relativo porque admite bastantes dígitos, pero bueno, para ya valores enormes, vamos a decirlo así, tenemos el resto de tipos. Float, que pone ahí la precisión que tiene, es decir, muchísimos números en la parte decimal, aquí muchísimos más y aquí ya una barbaridad. Entonces, estos 3 tipos serían para guardar números con decimales con muchísimos decimales. El más habitual para precios y para cifras normales sería este, tipo decimal. Y la forma de utilizarlo sería la siguiente. Vamos a indicar en total cuántos dígitos como máximo queremos y de ellos cuántos serían decimales. Como es un presupuesto, vamos a poner por ejemplo 10,2. 10,2. ¿Qué significaría esto? Que en total quiero 10 dígitos, de los cuales 2 van a ser fijos en la parte decimal. Para un precio, vamos a suponer que es un precio en dólares o en euros, habitualmente, bueno, prácticamente en cualquier moneda, con 2 decimales sería suficiente. Entonces, en total tendríamos 8 dígitos de 10, pues 10, teniendo en cuenta que 2 son decimales, 8 dígitos en la parte entera y 2 siempre fijos en la parte decimal. ¿Cuál sería entonces la cifra mayor que podríamos guardar? Pues algo así como casi 100 millones, 99.999.999 euros, para un presupuesto de un viaje más que de sobra. Bien, ya tendríamos aquí los 3 campos que nos faltan, guardamos. Y si vamos a nuestra tabla de presupuestos, en la estructura, ya tendríamos creada la tabla de presupuestos. Los campos clave sería la unión de estos dos campos, nombre y destino, y a partir de ahí el resto de campos. Para acabar, vamos a meter los datos que nos hacen falta. Dentro de nuestra tabla, de nuestra base de datos de viajes, tenemos 3 tablas: destinos, presupuestos y seguros. Recordando un poco el ejercicio, la tabla de destinos y la tabla de seguros equivaldrían un poco a nuestros arrays con la información que necesitamos para calcular el presupuesto. Es decir, destinos teníamos 3, precios teníamos 3 y el presupuesto lo calculábamos y digamos no teníamos información ahí.
Entonces, en este caso, vamos a rellenar con la información de destinos, es decir, a dónde puedo ir y cuánto me cuesta. Eso sería la tabla de destinos. Vamos a insertar información en la tabla de destinos. Puedo hacerlo mediante el lenguaje SQL o mediante insertar. Bueno, en este caso vamos a insertar. Bien, entonces queremos 3 filas. 3 filas, tenemos 3 destinos. Vamos a poner aquí 3 filas. La primera sería Europa 100, América costaría 150 y Asia costaría 200. Entonces, Europa, el coste sería 100. América sería 150, esto era un coste diario, y Asia 200. Entonces, realmente el objetivo de esta tabla es sustituir estos arrays con la información. Vamos a darle a continuar y ya tendríamos nuestra tabla de datos de destinos. Vamos a hacer lo mismo con seguros, la tabla de seguros. Bueno, pues al final tenía 2 tipos de seguro, de cancelación y de equipaje, seguro cancel, seguro equipaje, y lo que hacía era incrementar, o ese coste eran 100 euros en el seguro de cancelación y 50 en el de equipaje. Entonces vamos a reflejar eso en la tabla, vamos a insertar datos, vamos a llamarle aquí cancelación. Aquí ya son datos de una tabla, es decir, aquí ya puedo poner tildes, puedo poner ñes, cualquier tipo de carácter que yo quiera. Es decir, lo que no es recomendable hacer esto es en los nombres de tablas o de campos, pero luego ya en los datos, es decir, la información que va dentro de las tablas, puedo meter cualquier tipo de carácter que yo necesite. Entonces, el seguro de cancelación, el coste era 100 euros y el seguro de equipaje, el coste eran 50 euros. Vamos a revisar, 100 y 50. Bueno, ya tenemos ahí ambos costes. Vamos a darle a continuar y tanto, vamos a ver un poquito cómo queda nuestra base de datos. Tenemos aquí que la tabla de destinos tiene 3 datos, 3 filas, y nuestra tabla de seguros tiene 2 datos, 2 filas. Podemos comprobarlo. Aquí está la información. Si vamos a destinos, aquí está la información. Bien, eso va a ser nuestras tablas con información, es decir, de donde vamos a recoger la información. La tabla de presupuestos la iremos insertando a medida que la aplicación vaya calculando presupuestos, vaya obteniendo el coste total, y desde el código fuente haremos un insert e iremos rellenando filas en esta tabla. Con lo cual, de momento, esto es todo lo que necesitamos para empezar con el ejercicio.